concebida, amén, para llevar fruto en amor y servicio a los santos. Ya su nombre. Y en esta mañana, amén, aleluya, la lección se encuentra en Romanos capítulo 12, del 1 al 3, amén. Y es importante entender, amén, aleluya, que el libro de Romanos, amén, tiene un trasfondo histórico, amén, aleluya, y geográfico en cierta manera también, pero más histórico, y conocer un poquito el contexto de por qué Pablo escribía esta carta. La semana pasada nuestra hermana Erika hablaba también de Romanos capítulo 6, si no mal recuerdo, amén, aleluya, y ella exponía, amén, aleluya, también parte del carácter ideal. Pero lo interesante, hermano, amén, es que en esta mañana estamos estudiando el capítulo 12, pero para nosotros entender el capítulo 12 tenemos que haber aterrizado y tenemos que tener un poquito de contexto de qué trata del capítulo 1 al 11. El capítulo 1, del 1 al 11, amén, aleluya, Pablo escribe, amén, aleluya, a la iglesia de Roma, amén, aleluya, y habla y les expone acerca de nuestra condición como humanos. El pensamiento central del libro de Romanos es que nosotros somos justificados por fe por medio de Cristo, por medio de esa muerte y resurrección del Señor Jesús. Pero Pablo expone en los primeros 11 capítulos también que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que no había ninguna otra forma de salvación más que por medio de una reconciliación. Y el capítulo 12, hermano, amén, aleluya, habla, amén, aleluya, ahora de una vida práctica como hijos de Dios. De una vida, amén, aleluya, que tiene responsabilidades ante el Señor. A partir del capítulo 12, Pablo empieza a hablar sobre los deberes cristianos. Y en esta mañana, amén, el capítulo 12, ahí en su Biblia puede leer el título, amén, dice deberes cristianos. Y es que empieza Pablo a partir de este capítulo 12 a exponerles a la iglesia de Roma cuáles eran las características de forma práctica de vivir como hijos de Dios. Ya su nombre. Ya su nombre. Entonces el propósito principal o primordial de esta carta, amén, aleluya, a la iglesia de Roma, amén, era porque Pablo quería enseñar las grandes verdades del Evangelio, de la gracia, a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. La carta también lo introdujo a una iglesia en donde él personalmente no había visitado. Por ahí se cree que la iglesia en Roma, amén, aleluya, se empezó a llenar de miembros, tal vez con personas que estuvieron en el día del Pentecostés, amén. Dice la palabra que había personas de muchos sitios, amén, aleluya. Y el propósito de Pablo era principalmente exponerles el evangelio de una doctrina a esta iglesia de Roma. En segundo, también Pablo, amén, les manda en una carta, amén, en esta misma carta les expone su deseo de querer visitarlos, porque la intención de Pablo, amén, era visitar Roma, visitar España. Lo dice en los últimos capítulos de Roma, amén. Pero lo más interesante, hermano, es que Pablo, amén, en una de sus cartas expone que él hacía toda esta evangelización por amor. Hacía toda esta evangelización de recorrer diferentes zonas únicamente por amor, por llevar la palabra del Señor. Y en esta mañana de eso se trata nuestra lección. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo por amor en la obra del Señor? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos por amor? No por obediencia, porque es parte de, no por un mandato, sino por amor. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos en el cuerpo de Cristo? Entiéndase, la iglesia del Señor, por amor. Ya su nombre. Dice 1 Corintios 13, hablando del amor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. La clave como hijos de Dios, amén, aleluya, es practicar el amor. Y creo que, amén, aleluya, está claro que el Señor cuando murió en esta cruz lo hizo exclusivamente por amor a nosotros.
Y tenemos que entender, hermano, que en esta mañana, amén, que cuando tú y yo venimos a la casa del Señor, que cuando tú y yo, amén, aleluya, hacemos algo dentro del cuerpo de Cristo, lo debemos de hacer con amor. Y es cualquier situación que nos pongan a hacer o que nosotros hagamos, hacerla con amor. Y a su nombre. De igual manera, Zacarías 4:6 dice, entonces, dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con el Espíritu, amén, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hermano, esto significa que cuando tú y yo nos enamoramos del Señor y permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, amén, vamos a dar fruto, que es lo que se ha venido estudiando los días lunes, amén. Y uno de los frutos, amén, aleluya, es el amor. Cuando hay amor, amén, aleluya, todo se te va a hacer muy fácil. Pero cuando no hay amor o hay ausencia de amor a la obra del Señor, se te va a hacer pesado. Y esto, amén, aleluya, lo puedo decir también por experiencia propia. Hay situaciones en donde me esfuerzo, amén, aleluya, pero cuando dejo que el Espíritu Santo tome el control, hay una necesidad y hay una fuerza que viene desde mi corazón para poder hacer cierta actividad. Yo no sé si te ha pasado en algún momento, amén, aleluya, pero la fuerza que el Espíritu Santo nos da se refleja también de nuestro carácter y es el amor. Y a su nombre. Entonces dice el expositor, amén, aleluya, que el apóstol Pablo, amén, usó en Romanos un tono familiar y son los primeros versículos para designar a los destinatarios de su carta. Les llama hermanos y les enfatiza la importancia de los dones que se usen en beneficio del cuerpo de Cristo, amén. Y parte de estos versículos que vamos a estar analizando en esta mañana, amén, hablan de los dones, amén. No vamos a profundizar mucho en ellos, amén. Vamos a tocar algunos nada más porque es parte de la lección. Pero lo importante es, y quiero que desde un inicio, amén, de clase te quedes con esta pregunta: ¿qué es lo que el Señor te ha dado para que lo uses dentro del cuerpo del Señor? ¿Qué don el Señor te ha dado? Y voy más allá, ¿qué talento el Señor te ha dado para que lo uses dentro del cuerpo de Cristo? El propósito de los talentos y el propósito de los dones, amén, es que se utilicen dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, el don o el talento que el Señor te dio no es tuyo, es para la iglesia. El talento o el don que el Señor te prestó y te dio en esta vida, amén, no es tuyo, es para la iglesia, es para que lo puedas utilizar dentro de la iglesia. Pero depende de ti y de mí, amén, aleluya, el desarrollar ese don o también esos talentos. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de este tema, amén. Pero quiero que te quedes con esta pregunta al inicio de esta clase, amén. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos? ¿Y cómo lo has administrado? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Y cómo lo has administrado? Ya su nombre. Ya su nombre. Dice 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando ese amor santo es manifestado hacia nosotros, el nombre del Señor será glorificado. Y el punto número 1 dice, servir por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento. Romanos capítulo 12 y el punto 1 se divide del versículo 1 al 3. Amén. Le voy a pedir a mi hermano Esteban si me ayuda a leer el versículo 1 al 3. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí su cultura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén, gracias, hermano. El inciso A dice, renovados en el entendimiento podemos comprobar la voluntad de Dios. Y hay un dato muy importante, amén, que el libro nos expone, que dice, antes de servir a otros, los creyentes debemos ofrecernos a Dios personalmente. No podemos ser efectivos en el servicio sin una entera consagración.
Y Pablo lo demuestra en esos primeros versículos. Dice, así que esta palabra, hermano, es muy usada por el apóstol Pablo en sus cartas y hace referencia a una conexión. Hace referencia a algo que venía explicando y detallando, y ahora, amén, aleluya, va a abrir la puerta a otro tema en conexión al que venía explicando. Entonces Pablo empieza este capítulo 12 y dice, así que, hermanos, de una forma fraternal, de una forma, amén, aleluya, amorosa, le habla a la iglesia, amén, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo empieza, hermano, a exponer los deberes cristianos. Empieza, amén, aleluya, a narrar y a escribir, a detallar cuáles son las características que como hijos de Dios debemos de practicar día a día. Pero la forma en particular en la que Pablo lo hace es con amor. Y cada vez que Pablo escribía sus diferentes cartas, había momentos de exhortar, pero lo hacía con amor. Habría momentos de reprender a alguien y lo hacía con amor. Entonces Pablo empieza, hermano, amén, aleluya, diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor. Antes de servir a otros, hermanos, lo decía, debemos primero nosotros ofrecernos a Dios personalmente. Tú y yo, hermano, amén, aleluya, no podemos servir al Señor o a otros sin antes no tener una vida por completo agradable ante el Señor. Tú y yo, hermano, amén, aleluya, no podemos estar bien con tu hermano, amén, si tú no estás bien con Dios. Para la obra del Señor siempre hay un orden, y esto lo hemos entendido a lo largo de las Escrituras y también aquí en la iglesia, amén, aleluya. Hay un proceso de cambio en nuestras vidas, y hay un proceso, amén, después de tu restauración, también hay un proceso de servicio que tú individualmente vas a dar dentro de la iglesia, sea en cualquier actividad, sea tal vez en algún instrumento, sea en predicación, sea en alguna actividad que sea dentro del templo, amén. Pero para todo hay un orden. No puede venir una persona, amén, aleluya, inconversa y querer cantar o predicar y enseñar, porque la palabra del Señor nos dice, amén, aleluya, y nos enseña que debe de haber un orden. Debe de haber un cambio en la persona, debe haber frutos en la persona, y una vez que dé fruto, es decisión del Señor y de los líderes ponerla a participar o ponerla a servir en alguna otra actividad. Y hoy en día, hermanos, se ve mucho en las iglesias, y no en esta, amén, la iglesia en general, y más en videos que por ahí he estado observando en cuanto a música, amén, aleluya, cantos, que si la persona inconversa tiene un talento o tiene una habilidad, no le da ni un mes y ya la ponen a participar. Que si la persona canta bonito o es muy hábil para hablar y expresarse, no pasa ni un mes y la persona ya está participando. Y yo creo, hermano, y escuchaba a un predicador hace tiempo que decía que ese es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día, que no esperan el trato correcto o no esperan el tiempo correcto que el Espíritu Santo obre en la persona y toman decisiones equivocadas, y es muchas veces cuando las personas caen muy rápido. Y lo he mirado, hermano, amén, aleluya, con muchísimas personas en el ámbito de la música, personas que adoraban al Señor, el Señor la restaura, cantan, empiezan a grabar sus CDs, empiezan a ministrar en iglesias, y viene la primera situación, hermano, y los ves ya abandonando y tirando la toalla. Porque para las cosas del Señor debe de haber un proceso. Pablo lo decía del capítulo 1 al 11. ¿Cuál es el proceso de la reconciliación? ¿Cuál es el proceso de la justificación? Y es que, hermano, para las cosas del Señor siempre, siempre, siempre debe haber un orden, pero también debe haber santidad. Así lo demanda el Señor. Entonces Pablo empieza hablando: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable.
Sacrificio vivo, santo y agradable. Ya su nombre. Pablo, hermano, está exponiendo este tema a los creyentes de Roma, amén, aleluya, dejándoles claro, amén, que tenemos que entregarle nuestro cuerpo al Señor por completo. Y aquí un punto interesante, hermano. Pablo no habla solamente de nuestro cuerpo físico. Pablo no nos está diciendo, hermano, entrega únicamente tu cuerpo físico. Lo que Pablo dice y lo que Pablo quiere dar a entender es que el sacrificio que tú le vas a dar al Señor es por completa tu vida. La parte de emociones, la parte de los pensamientos, tu alma y tu cuerpo. Es decir, todo. El Señor nos pide que entreguemos todo de nuestras vidas, no nada más una área. Y a veces es difícil, hermano, amén, entregarle áreas al Señor, pero es necesario. Pablo lo está diciendo, amén, que tenemos que entregarle nuestra vida por completo vivo. Y me llama la atención porque Pablo pone este ejemplo, ya que en el Antiguo Testamento, cuando se daba un sacrificio, ¿cómo era el animal? ¿Cuáles eran las características del animalito? Sin defecto, sin ninguna mancha, no sin un ojito, era completo. Pero ¿cómo se presentaba el animal? Ya se presentaba muerto, no se presentaba vivo, se presentaba ya muerto. Ahí se hacía todo el proceso, pero se presentaba muerto. Aquí Pablo está diciendo, ok, olvídate de los sacrificios del Antiguo Testamento, preséntate tú vivo, por completo, santo. Es decir, poniendo como referencia también el sacrificio del Antiguo Testamento, sin mancha. Preséntate al Señor, amén, agradable, como el Señor lo demanda. Entonces Pablo dice, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y a su nombre. Levíticos 1:10, amén, aleluya, habla que el sacrificio, lo decía mi hermana Diana, era macho sin defecto, lo ofrecerá. Y que también, amén, aleluya, si hubiese o si hubiera en él defectos, si fuere ciego, cojo o hubiese en él cualquiera falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Es decir, cada vez que tú y yo, amén, aleluya, le traigamos algo al Señor, una ofrenda, primero preséntate tú con tu cuerpo, con tu mente, con todos tus ideales, amén, aleluya, entrégaselas al Señor. Es un deber como hijos de Dios que tenemos que dar. Y a su nombre. Gloria. Y que sea agradable a Dios. Santo y agradable a Dios. Dice el comentarista, amén, cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y aceptable. El estándar, lo comentábamos hace un momento, el estándar en el Antiguo Testamento era sin defecto, sin mancha, amén, aleluya, de un olor grato. Por eso es que Dios en esta ocasión, a través de Pablo, empieza a exponerle, amén, aleluya, a esta iglesia que era necesario presentar nuestros cuerpos vivos y santos, agradables delante del Señor. Continúa diciendo que es vuestro culto racional. Y culto racional, amén, aleluya, por ahí buscaba un poco más de definición, significa culto racional es la vida de oración según la palabra de Dios. Entonces Pablo en estos primeros versículos empieza a hablarle a la iglesia cuál era el primer paso para presentarse delante del Señor. ¿Cuál era, amén, aleluya, el proceso inicial para poner en práctica lo que Dios espera de nosotros? Vivos, santos y agradables delante de Dios, que es vuestro culto racional. En el versículo 2, amén, aleluya, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de la renovación. Y yo creo que aquí pudiéramos hablar mucho, hermano, amén, el no conformarnos con este siglo. Hoy en día, amén, aleluya, lamentablemente a veces queremos moldearnos a como el mundo tiene sus ideas.
Hoy en día muchas veces es tan fácil caer en el molde que el mundo, amén, aleluya, expone día a día en muchísimos temas. Nosotros como hijos de Dios, hermano, amén, aleluya, tenemos que estar firmes creyéndole al Señor y estudiando las Escrituras para no caer en un molde. Y molde significa, hermano, amén, aleluya, cuando tú haces un pastel, ¿qué haces? ¿Lo pones en qué? En un molde. ¿Y qué hacen? Agarra forma, la forma que tenga el molde. Y hoy en día pasa eso. Muchas veces nosotros en este mundo caemos dentro del mismo molde del mundo y nos hacemos a ese molde. Y hablo en muchísimas prácticas, amén, aleluya, incluso en conversaciones que no sean agradables a Dios, por poner algún ejemplo, y lo dice también el expositor, incluso, amén, aleluya, en participar en cosas que no le agradan al Señor, porque caemos en este molde, amén, aleluya. Y realmente, hermano, todo nuestro entorno está moldeado al mundo. Aquí lo importante es cómo tú y yo actuamos para no ser parte de este molde del mundo. ¿Qué es lo que nos caracteriza, amén, aleluya, para no caer en este sistema del mundo? Dice, amén, aleluya, que nosotros, amén, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que nadar en contra de la corriente, tenemos que, amén, aleluya, ir en contra de todos los estándares de este mundo. Y tan complicado, amén, aleluya, ha sido la situación hoy en día que incluso hoy en las escuelas con los niños, pues ya se empieza a enseñar temas, amén, de no binario y temas muy específicos, amén, que se ha vuelto tan controversial. En Estados Unidos, amén, y estudiando un poquito hace tiempo, amén, parte de la Constitución estaba basada en ciertos fundamentos bíblicos también. Y en muchas escuelas, amén, anteriormente se exponía a veces temas de la Biblia, o era aceptado estos temas de la Biblia. Hoy en día ya las escuelas las han sacado. Todos estos temas, amén, aleluya, de la Biblia, amén, aleluya, incluso la Constitución de Estados Unidos, si no mal recuerdo, también se ha querido reformar por lo mismo, porque buscan de una manera quitar y desplazar a Dios del sistema. Y hermano, tenemos que tener muy abiertos los ojos y nuestros oídos espirituales, porque los niños, la juventud, hoy en día corren un grande peligro. Porque el molde que el mundo está dando en los sistemas educativos, desde muy pequeños, amén, se le está inyectando al niño en sus mentes que es muy normal ver a dos personas del mismo género. Porque es parte del sistema, es parte del molde que el mundo ha puesto y viene poniendo. Yo creo que todos hemos escuchado el caso también reciente de un egresado de UABC, amén, que expuso un tema y por ahí le querían quitar hasta su título, amén, aleluya, por expresar su punto de opinión en contra de este sistema. Y esto me preocupa, sí, hermano, pero también me alerta que estamos viviendo los últimos tiempos. Esto me da a entender, hermano, que estamos por irnos. Esto, amén, también me alienta a que pronto puedo ver la cara del Señor. Y hermano, la cosa no pinta nada bien. Nada bien. Esta persona que expuso a veces sus ideales, amén, era una persona, hasta lo que tengo entendido, a lo mejor no creyente. Pero vamos a ponernos a pensar qué impacto va a haber en las instituciones con nosotros, hijos de Dios. Porque si una persona que expuso su punto de vista en contra de este sistema, lo atacaron, incluso querían quitarle su título, ¿qué va a pasar cuando tú y yo expongamos la palabra del Señor? Hermano, todo pinta a que va a llegar un momento en que no van a permitir que tú y yo podamos hablar de la palabra del Señor. Todo pinta, hermano, que nos van a prohibir el poder expresar libremente lo que hoy hacemos. Es un caso verídico, es un caso reciente, pero es un caso, amén, que estoy casi seguro que va a disparar muchísimas consecuencias y no pinta nada bien.
El logo, o si no mal recuerdo el lema, el tema, amén, de UABC también ya lo cambiaron. Me decía mi esposa la vez pasada. Ya lo cambiaron. ¿Cuál es, hermano Joel? ¿Cuál era antes y cuál es ahora? Era por la realización plena del hombre y ahora es por la realización plena del ser. Del ser. Es el molde del mundo, hermano. El sistema que el mundo está poniendo. No pinta nada bien, pero en vez de, a lo mejor de asustarnos, nos tiene que motivar a decir: el Señor ya viene. Amén. En vez, amén, aleluya, lo tenemos que analizar, hermano, y todos estos temas son muy interesantes porque tenemos que ver más allá de estas cuatro paredes, qué está sucediendo afuera y cómo pintan las cosas. Pero aparte de analizar y ver, es poner nuestra mirada en los ojos del Señor y darle gracias a Dios porque las cosas se siguen cumpliendo al pie de la letra, como lo dice la Escritura. El Señor pronto está a venir y la pregunta es: ¿estamos o no estamos preparados? Gloria a Dios. Entonces Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. ¿Y qué entendemos por transformados? Amén. Hermana Fanny, ¿qué entiende por transformados? O un sinónimo, amén, que me quiera dar. Amén, cambiar. Sino transformados. Esta palabra, amén, aleluya, en el griego y su traducción original hacen referencia, amén, aleluya. No encuentro, amén, aleluya, mi apunte, amén, pero hace referencia a un cambio. Tiene dos manos. Estas manos tienen dedos y cada dedo tiene una función. Tenemos dos pies y también el dedo más chiquito tiene una función. ¿O qué pasa cuando te golpeas? ¿Le duele a todo el cuerpo? ¿O le duele nada más al pie? A mí me ha pasado que me golpeó una parte del cuerpo, hermano, hasta la cabeza me duele. Sí, pasa, porque es un solo cuerpo, porque hay una conexión. Las venas, todo el sistema, amén, aleluya, que tenemos y que Dios nos ha desarrollado, está diseñado para que trabaje, amén, en movimiento, pero todos a la vez. Y yo pregunto, ¿qué pasa cuando un órgano deja de funcionar? Hay consecuencias, amén. ¿Qué pasa si el hígado ya no funciona? Si algún pulmón, algún riñón. Hay consecuencias en todo el cuerpo. Pablo, hermano, se utiliza de este ejemplo con el propósito de dejarnos bien en claro que todos nosotros somos un cuerpo en Cristo, con diferentes características, con diferentes talentos, con diferentes dones, pero todos trabajamos por amor y para que el nombre del Señor sea glorificado. Y aquí lo interesante, hermano, y ahorita lo vamos a ver, es que la cabeza es Cristo. Y de ahí empieza, amén, aleluya. Nosotros le llamamos en el trabajo todo el organigrama, amén. De ahí se desmenuza todo, porque la cabeza es Cristo. De ahí empieza todo el cuerpo, amén, aleluya, del Señor. Pero lo interesante, hermano, es que tú y yo no somos idénticos. Tú y yo, hermano, amén, aleluya, tenemos características diferentes. Podemos estar en el mismo templo, pero Dios nos ha diseñado con diferentes características para trabajar en la obra en diferentes partes o en diferentes formas. Y no significa, hermano, y Pablo lo viene ahorita a mencionar, no significa que porque tú tienes un don o un talento y yo no lo tengo, que seamos diferentes en cuanto a la igualdad con el Señor. Somos iguales. No significa que porque tú tienes un talento y un don, seas mayor que el hermanito que no lo tiene. Ni al revés. Pero nuestro propósito como hijos de Dios, amén, es pedirle al Señor que nos dé talentos y dones para el uso dentro de la iglesia. Porque hoy en día, hermano, se necesitan los dones del Espíritu Santo. Y no vamos a entrar a fondo a los dones, amén, porque es un tema muy extenso, amén. Solamente Pablo los menciona, amén, aleluya, en estos versículos y quiero tocarlos muy por encima, amén.
pero sí quiero destacar la importancia de los dones. Los dones, amén, aleluya, son necesarios dentro del cuerpo de Cristo, porque nos ayudan a crecer como hijos de Dios, como templo, como iglesia del Señor, porque para eso el Señor los repartió, para poderlos poner por obra. Dice el versículo 4 y 5, mi hermana Fanny se me ayuda a leerlos, amén. Amén. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén, gracias, hermano. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. En las epístolas, amén, lo comentaba hace un momento, en Efesios capítulo 1 dice, la cual es su cuerpo, hablando de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 4 del 11 al 16 dice, y él mismo constituyó, y sale una lista, amén, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, amén, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y aquí termina Pablo de esta manera, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose otra vez en amor. Ya su nombre. Este ejemplo del cuerpo, amén, aleluya, permite dar a entender la interdependencia o conexión de todos los miembros y la responsabilidad de cada uno frente al Señor y a la relación con los miembros, amén, aleluya, de la iglesia. Tú y yo, hermano, debemos de trabajar de la mano y ser uno mismo. Tu actividad o la actividad que tú desempeñas, amén, aleluya, número uno, amén, la debes de hacer con amor. Sea lo que te ponga el Señor, o el don que te haya dado, o el ministerio, o el talento. Y entendemos que, amén, aleluya, que un talento pues es una habilidad y puede ser nata o puede ser desarrollada, amén, aleluya, pero cuando tú lo utilizas con el Espíritu Santo es de bendición dentro del Señor. Cuando tú utilizas tus habilidades, tu talento en la obra del Señor, hermano, tú mismo también te estás edificando y estás edificando al resto de los hermanos. Cuando tú te dejas usar por el Señor en lo que el Señor te ha dado, hablemos de un don, el Señor te va a usar de una manera especial. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿qué es lo que el Señor te ha dado? Lo hacía en el principio. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Y cómo lo has desarrollado? Si el Señor te ha dado un talento o un don, hermano, no lo escondas, úsalo. Si el Señor te ha dado talentos, úsalos, y úsalos para la honra y gloria del Señor. El Señor lo único que quiere, hermano, amén, aleluya, es ser glorificado por medio de un vaso útil. Hablábamos, amén, de vasos frágiles el día viernes con nuestro hermano Tony, vasos de barro que son frágiles, pero el Señor en medio de esta fragilidad nos usa para hacerle bendición.
Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque esta lección empezó a hablar mucho a mi vida en cierto aspecto, amén. Y hablando de alguna habilidad o alguna, amén, aleluya, responsabilidad que se nos han encomendado, amén, aleluya. Yo me ponía a pensar y recordaba cuando empezábamos con las escuelas dominicales y estamos hablando, amén, de una habilidad que el Señor te da, un don o un talento, amén, aleluya. Y yo recuerdo, hermano, y le soy bien sincero, yo no quería dar dominicales porque, en primera, soy muy torpe a veces para hablar, hablo muy rápido y hablo, a veces no me detengo. Pero, hermano, el tener la responsabilidad de exponer la palabra del Señor en una enseñanza requiere estudio y requiere muchísimo más tiempo. Y yo recuerdo, hermano, porque yo sabía, amén, aleluya, que a lo mejor mi hermano Joel, mi hermano Manuel, pues ellos ya eran candidatos, amén, para dar estudios, amén, y yo me alegraba al saber que ellos iban a dar. Pero cuando el pastor mencionó mi nombre, hermano, sinceramente sí me asusté, porque no es fácil, hermano, el pararse aquí enfrente y exponer un tema y desmenuzarlo. Tenemos en claro, amén, aleluya, que el libro nos da bases, pero cuando tú, amén, aleluya, le dedicas al Señor, el Señor te va a instruir más allá que del libro, y el Señor te va a dar, amén, aleluya, palabra para que tú expongas delante de tus hermanos, amén, aleluya. Y yo todo esto lo digo para honra y gloria del Señor, hermano. Es algo que me ha costado mucho, y mi esposa es testigo, amén, aleluya, porque conforme he ido exponiendo la palabra del Señor, me he enamorado más, amén, aleluya, de lo que hacemos. Y parte de lo que estamos hablando en esta mañana es que lo que hagas, lo hagas con amor. Y las primeras veces, amén, sinceramente me dolía y todavía me duele el estómago cada vez que paso, amén, aleluya. Pero sabes y tienes bien presente que lo que estás haciendo es para agradarle al Señor. No para agradarle a un hombre, sino para agradarle a Dios en obediencia. Y a veces amén, aleluya, nos preocupamos tanto, amén, si vamos a hablar muchísimo, si vamos a, amén, aleluya, acabar en hora o vamos a acabar antes, cuando realmente tu propósito mío en cualquier responsabilidad que el Señor te da es agradarle al Señor. Y cuando tú le agradas al Señor, hermano, eres de bendición y canal. Siempre tengo bien en mente que nosotros somos como un puente. Un puente que conecta de un lugar a otro es de bendición. Tú y yo somos ese puente que el Señor te usa en lo que Él ha puesto en tu vida, amén, para poder ser de bendición a otros. Mi hermana Raquelita decía dominicales atrás: voy y llevo el evangelio a un hospital, ahí está el puente de bendición. Mi hermano Neto en el centro exponía: voy y llevo la palabra, ahí hay un puente de bendición. Tú y yo somos puentes que llevan el mensaje de un lugar a otro, y ese mensaje es el mensaje del Señor. Y a su nombre. Somos un solo cuerpo, dice Pablo, porque de esta manera, amén, un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y aquí Pablo empieza ya a hablar de los dones, amén. Y es un tema, amén, que comentaba hace un momento, no vamos a profundizar mucho, porque es un tema muy amplio, amén. Pero sí aclarar, amén, aleluya, que los dones que Pablo aquí nos habla, amén, aleluya, son dones de gracia, se le conocen. Son dones, amén, de servicio dentro de la obra del Señor. No son los dones, amén, aleluya, de operación, o los dones del Espíritu Santo que se hablan en 1 Corintios capítulo 2, amén, aleluya, que son 9, milagros, profecía y demás. Aquí Pablo está hablando de dones específicamente de gracia en el uso y dentro de la congregación. Y esto es importante, hermano, amén, aleluya, entenderlo, porque Dios, amén, aleluya, te puede usar